Con el 233 continuamos alabando al Señor. Príncipe vino de noche a Jesús, buscando el camino de vida y de luz. Jesús respondióle con gran sencillez, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez, de cierto vuelvo a decir, debe nacer otra vez. Atiende tu hombre al modo hijo, solemne y divina del Hijo de Dios, y acata el mensaje sin manantiles, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez. De cierto vuelvo a decir, debe nacer otra vez. El santo reposo anhelar y alcanzar, y a Dios con los santos canciones alzar, y su vida eterna quisieran tal vez, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez. De cierto vuelvo a decir, debe nacer otra vez. Hay seres queridos que aguardan allí, en la puerta hermosa esperan por ti. Escucha el mensaje, escúchalo pues, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez, debe nacer otra vez. De cierto vuelvo a decir, debe nacer otra vez. Amén. Qué hermosa alabanza. La gloria es para el Señor. Por esta alabanza les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. En este lugar queda nuestro hermano Diego, por lo cual tendremos la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Les voy a invitar a leer sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1 en adelante. Si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Dios bendiga, mis hermanos, nuestras vidas a través de la lectura de esta palabra. Que en este lugar nuestro hermano Óscar, que continúa en este culto. Bien, gracias al Señor damos esta mañana por cuanto el Señor ha tenido de nosotros misericordia también, y gracias damos primeramente a Dios porque la lectura de su palabra también, cierto, nos llega a nuestras vidas. Lo importante también esta mañana poder ser agradecidos del Señor, poder bendecir, cierto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos los que estamos acá venimos a alabar el nombre de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos queremos alabar a Dios? Amén. Dice alabar a Dios con alegría, toda la tierra, ¿cierto? Dice, cuando nosotros alabamos a Dios, se suceden cosas maravillosas. Y esa bendición no se ha terminado para los que alaban a Dios, ¿cierto? Esto es por fe. Nosotros alabamos a Dios por la fe, ¿cierto? Engrandecemos el nombre de Dios porque tenemos fe y confianza de que Él es real. Yo creo que Él es real, ¿cierto? La gloria es para el Señor, así que vamos a adorar a Dios, vamos a alabar el nombre de Dios. Así que siempre en nuestros labios hay alabanza a un Dios vivo, al Dios vivo, al Dios que nos dio el ser, al que nos permite también estar en esta mañana, en este lugar. La gloria es para el Señor, así que vamos a alabar con cántico de adoración a su nombre, mientras se recibe la ofrenda, lo hacemos para la gloria del Señor. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Y la gloria y así te bendeciré, y en su nombre santo
Amén. El Señor bendiga esta hermosa alabanza. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos limpie? Que el Señor nos lave con su sangre preciosa. Sea en nosotros en esta mañana una realidad, mis hermanos. Solamente es la palabra de Dios: el que pide recibe, el que busca y el que golpea se le abre. Esta mañana también puede ser una mañana especial para nuestras vidas, y que el Señor pueda lavarnos y regenerarnos con su sangre preciosa, porque esa sangre preciosa está fresca para limpiarnos, para lavarnos y sanar nuestras heridas. Nosotros hemos venido con necesidad a la casa del Señor, hemos venido con necesidad de poder oír palabra de Dios, poder también que el Señor fortalezca nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. El Espíritu Santo está sobre este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Él se mueve, mis hermanos, aquel que le pide y abre su corazón a Él. Necesitamos ser lavados cada día, reunidos con su sangre preciosa. Podamos estar clamando, mis hermanos. Cuando la iglesia clama, se disipan las tinieblas. El poder de Dios se mueve cuando la iglesia está clamando. El enemigo no tiene arte ni parte cuando una iglesia está clamando al Dios verdadero, al Dios de ayer, hoy y por los siglos. Él puede enviar una lluvia temprana o tardía sobre nuestras vidas si clamamos al Señor. Nosotros no conocemos su necesidad, pero este Cristo amado, el que murió por nosotros, el que dijo que no nos dejaría huérfanos ni desamparados, yo enviaré al Consolador divino. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Alabado sea el nombre de Dios. Son ríos de agua viva fluyen en nuestro interior, y puedan regenerarnos y puedan levantarnos para la gloria de su nombre, en una unción nueva en nuestras vidas, el Espíritu Santo mueva nuestros corazones, hermanos. No nos cansemos de clamar y pedir al Señor. Podemos sentir esas risas agradables en nuestras vidas. Podemos sentir esa alegría en nuestros corazones. Podemos sentir que no estamos solos, hermanos, sino que el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Alabado sea el nombre de Dios, mis hermanos, porque un día estaremos alabando al Cordero por una eternidad. Esa eternidad se aproxima, hermanos, muy pronto. Muy pronto veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Podemos sentir, mis hermanos, que la presencia de Dios, el Cristo de la gloria, viene a buscar la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia alabada y redimida, aquellos que se han negado para servir al Rey de Gloria. Pronto le veremos, hermanos, y serán coronadas, dice la palabra de Dios. Serán enjugadas toda lágrima por vuestros ojos. Si ha llorado, si ha pasado momentos difíciles, el Señor un día, mis hermanos, también. Mis hermanos, le dará su recompensa, su galardón, porque Él viene con galardón en su mano para poder, dice, galardonar a todos aquellos que han sido fieles. Alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre esta mañana. No nos cansemos de alabar al Señor. Mientras se habla, se entrega el mensaje, alabe al Señor. Alabe al Señor mientras la palabra de Dios, mis hermanas, entregada a nuestras vidas. Podamos alabar al Señor. Podamos confirmar, mis hermanos, esta palabra viva, esta palabra maravillosa. Alabo y agradezco a Dios porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Agradezco al Señor, mis hermanos, porque Él ha sido con nosotros. No hay palabras, mis hermanos, para agradecer a Dios, pero sí le puedo decir gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de su mano poderosa. Mis hermanos, hemos venido a hablar del Señor. Me resta solamente agradecer al Señor en esta mañana, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Guardado mis hijos, mi familia, mi esposa también, y ese motivo de gozo, de alegría para nosotros. Vamos a sentir la presencia de Dios en esta mañana, y también vamos a dar paso a la palabra del Señor, que es lo más importante en un culto de adoración a Dios, la palabra de nuestro Dios. Mientras, mis hermanos, como decía anteriormente, el mensaje es entregado, podamos alabar a Dios. Así que también, mis hermanos, doy paso a nuestro hermano Diego, quien dirigirá la oración con el mensaje de la palabra del Señor y la pronta cierta meditación de su palabra. Que el Señor bendiga. Dios nos bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor por la misericordia que Él tiene hacia nosotros, el poder estar en su casa de oración, el poder alabar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, por eso, porque tenemos esta libertad de reunirnos, de poder, mis hermanos,
todos juntos alabar el nombre del Señor. Dios nos ayude para aprovechar este momento y podamos ser bendecidos, podamos ser nutridos, mis hermanos, por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a pasar a orar por esta palabra, pidiendo la bendición del Señor, pidiendo que Dios guíe, mis hermanos, nuestras vidas. Amén. Que podamos recibir en nuestros corazones, mis hermanos, podamos abrir nuestros corazones para recibir esta palabra, conforme a la misericordia, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Oramos, mis hermanos, y lo hacemos en el nombre del Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu llamado, la palabra sobre su labio, Dios mío, con poder, con autoridad. Espíritu Santo, Dios de los cielos, servicio, corazón, para que pueda, Dios mío, Señor, podamos gustar, gloria a su palabra, no volverá vacía, Padre, no quedará, Dios, con dolor, oh Padre mío, Señor, ayúdame, Dios mío, sobre mi Padre, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Él, porque Él es bueno y misericordioso. Y podemos decir con libertad, mis hermanos, que el Dios que nosotros queremos es un Dios real, es un Dios que está vivo, es un Dios, mis hermanos, que se mueve y que no nos deja oscuras, mis hermanos, sino que Él en su misericordia está con nosotros. Cumplimiento de lo dicho por nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo: me voy, pero no los dejaré solos, enviaré al Consolador, el que estaría con nosotros, mis hermanos, hasta que Él volviese, hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra fe, mis hermanos, nuestra confianza de que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y como les decía, no hay duda de que nuestro Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios fiel por sobre todas las cosas, mis hermanos, que muestra su amor, que muestra su misericordia hacia nosotros. Agradezco a Dios también por todas las bendiciones recibidas de la mano poderosa del Señor, porque Él nos ha guardado junto a mi familia, nos ha protegido en su amor, en su misericordia, ante el peligro, ante la adversidad. Dios, mis hermanos, ha sido nuestro protector, y tengo mucho motivo, mucha gratitud con el Señor, porque Él siempre, mis hermanos, cuida de nosotros. Y así lo dice también la palabra del Señor, dice que no caen los pajarillos sin que el Señor lo sepa. ¿Cuánto más valemos nosotros, mis hermanos? Dios en su misericordia nos ha amado con amor eterno, como dice su palabra, y nos ha guardado para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tenemos esta palabra del Señor también en el libro de Romanos, capítulo 12. Esta carta, mis hermanos, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia ahí en Roma. Ese lugar, mis hermanos, que tal vez Pablo se había propuesto en visitar en algunas ocasiones, pero no le había sido permitido. Pero cuenta él, mis hermanos, y sabía, entendía que en algún momento iba a llegar el día en que iba a tener que llegar a ese lugar. Tal vez no fue, mis hermanos, como hubiese él querido, sino que fue en calidad, mis hermanos, de detenido, de prisionero, pero aún así, mis hermanos, llegó hasta aquel lugar. Pero antes de eso, mis hermanos, vemos cómo él también escribió esta carta a los cristianos ahí en Roma. Y esta carta, mis hermanos, es una de las grandes cartas, mis hermanos, escritas por el apóstol Pablo, donde enseña también y doctrina a la iglesia conforme a las enseñanzas del Señor. Porque recordemos, mis hermanos, que a pesar de que esto fue escrito, mis hermanos, por un hombre como usted, como yo, pero fue, mis hermanos, inspirada 100% por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Por tanto, podemos decir confiadamente, mis hermanos, que es palabra de Dios. Amén. La cual también, mis hermanos, puede bendecir, puede, mis hermanos, instruir, puede guiar nuestras vidas, al igual como lo fue, mis hermanos, en el principio cuando fue escrita por este apóstol del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta carta, el cual Pablo también insta a los cristianos, insta a los hijos del Señor a poder andar, mis hermanos, no como era, mis hermanos, el sistema mundial en ese momento. Recordemos, mis hermanos, que Roma era un lugar, mis hermanos, con mucho paganismo, con mucho con un mundo muy bohemio, mis hermanos, que se vivía en ese tiempo, algo similar a lo que hoy día, mis hermanos, vivimos nosotros. Y Pablo también se encargaba de que los hermanos recibieran esta enseñanza y pudieran entender que en ese lugar donde ellos estaban viviendo, ellos no pertenecían ahí. No pertenecían, mis hermanos, o no debían seguir la misma corriente, la misma cultura, no debían seguir el mismo desenfreno, mis hermanos, que se vivía en aquella ciudad. Dios nos bendiga, mis hermanos, y esto lo intenta dejar muy claro Pablo en el versículo 36 del capítulo anterior, donde dice: de Él, por Él, refiriéndose a nuestro Dios, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A pesar, mis hermanos, de que ellos tenían, mis hermanos, una vida secular que tenían que vivir, a pesar de todo eso, mis hermanos, en todos aquellos asuntos debía estar el Señor.
No podían, mis hermanos, en el momento de estar congregados, actuar como hijos de Dios y después actuar de una manera distinta. Por eso le dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y luego continúa, mis hermanos, en el capítulo 12 diciendo, así que, o diciendo por tanto, en base a que todas las cosas son para el Señor, en base a que todas las cosas son por Él, y son para Él, y son por Él, les dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos bendiga, mis hermanos. Ese era el mensaje, la intención de Pablo, mis hermanos, inculcar a los hermanos de que ellos debían presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, pero para el Señor, no para el mundo, no para las cosas mundanas ni materiales, sino para Dios. Porque esto dice que es agradable a Dios, y dice, y es vuestro culto racional o vuestro servicio, dando a entender, mis hermanos, que aún ellos debían negar su vida, negar su cuerpo, a ofrecerlo a las mundanalidades, a ofrecerlos a los deleites del mundo, sino que debían hacerlo para el Señor. Y debían hacerlo, como dice el último verso, es vuestro culto racional. O sea, debían hacerlo de manera consciente, de manera voluntaria, de manera abnegada para el Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos ayude, porque como les decía, el mundo en el cual hoy nosotros vivimos es muy similar a lo que se vivía en la antigüedad. Tal vez hay cosas que ahora no se hacen, pero sí hay muchas otras cosas que se hacen en estos últimos tiempos que son desagradables del Señor. Y Dios nos ayude, mis hermanos, a ser nosotros intencionales en no buscar aquello, mis hermanos, que desagrada al Señor. Dios nos bendiga. Si sabemos que algo no agrada a Dios, podamos con la ayuda de Él negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor, y no ofender a Dios. Dios nos bendiga, como dijo también nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y el tomar la cruz del Señor, mis hermanos, representa el negarse a uno mismo, representa morir. Recordemos, mis hermanos, que la cruz representa muerte, porque ahí murió nuestro Señor. Significa morir a nosotros mismos, morir cada día, mis hermanos, para el Señor. Y continúa diciendo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Continúa, mis hermanos, incentivando a los hermanos a no conformarse a ese siglo o a ese mundo, sino al contrario, debía ser todo distinto, todo diferente a como el mundo, mis hermanos, actuaba. Al decir conformados, se refiere a asumir una expresión externa que no refleja la verdad que está en el interior. Cuando alguien se conforma a algo, mis hermanos, sabemos que lo está aceptando. Lo está, mis hermanos, si yo me conformo a algo, estoy aceptando eso a lo cual yo me estoy conformando. De esa misma manera, mis hermanos, el conformarse al mundo significa aceptar lo que el mundo hace, aceptar lo que el mundo vive, aceptar, mis hermanos, la forma de vida que el mundo lleva. Pero eso no es lo que nos enseña, mis hermanos, la palabra del Señor, sino lo contrario. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no aceptemos, no pensemos, mis hermanos, que lo que el mundo hace está bien, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo, mis hermanos, renovamos nuestro entendimiento? En la palabra del Señor, en la palabra de nuestro Dios. Allí el Señor, mis hermanos, nos instruye, mis hermanos, la verdadera vida. Allí el Señor nos dice y nos muestra cuál es, mis hermanos, la verdadera vida, lo que es agradable a Él, como dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios, mis hermanos, busca, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que comprobemos, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuál sea. En los momentos, mis hermanos, donde tal vez no sabemos cómo actuar, debemos por la palabra del Señor comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál sea, mis hermanos, qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué, mis hermanos?
porque como hombres no estamos exentos a equivocarnos, no estamos exentos a cometer errores. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que sufrir consecuencias de nuestros propios errores. Debemos, mis hermanos, asumir muchas veces responsabilidades por nuestros propios errores. ¿Por qué? Por no comprobar muchas veces cuál sea la voluntad de Dios. Dios nos ayuda en su misericordia, Dios nos dé la fuerza. Dios nos renueve, mis hermanos, en este día nuestro entendimiento para poder comprobar, para poder tener la claridad a través del Espíritu de Dios cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque Dios, mis hermanos, no nos ha llamado por casualidad, no nos ha llamado, mis hermanos, por accidente, sino que Dios, mis hermanos, nos llamó con una voluntad. ¿Cuál es esa voluntad, mis hermanos? Dios la tiene, mis hermanos, para nosotros. Dios tiene, mis hermanos, ese propósito para nuestra vida. Pero debemos, como hijos de Él, también buscarla, debemos anhelarla, desearla cada día, pedirle al Señor que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y no que hagamos, mis hermanos, nuestra voluntad propia, sino la de Él. Dios nos ayude en su misericordia. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En base a lo mismo, mis hermanos, que Pablo estaba hablando, cuál sea la voluntad de Dios, Él les entrega, mis hermanos, pautas, principios, también, mis hermanos, para los hermanos. Les entrega pautas para que ellos pudiesen tal vez también conducirse, mis hermanos, de manera correcta. Y dice, pues, por la gracia que me es dada, por la gracia que le dio el Señor. Por eso Él instruía que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Un llamado, mis hermanos, a la cordura, un llamado a que se viva, mis hermanos, en humildad, primeramente, ante el Señor. El tener, mis hermanos, un alto concepto de nosotros mismos nos va a llevar a actuar, mis hermanos, con orgullo, con altanería. Eso lo vemos, mis hermanos, a diario en los medios de comunicación. Vemos cómo el hombre pretende ser más grande que Dios, pretende, mis hermanos, ser autónomo, pretende ser, mis hermanos, alguien que no necesita de nada, sino que decidimos solamente para vivir. Pero eso nos lleva, mis hermanos, a alejarse cada día más del Señor. Por eso vemos cómo está hoy día, mis hermanos, la maldad, cómo está el hombre, mis hermanos, recibiendo la retribución de su propio acto, de su propia decisión, al dejar fuera al Señor, mis hermanos. Vemos cómo se está viendo las consecuencias en el mundo, cómo el enemigo está utilizando todos aquellos espacios que el hombre le ha dado a él para la destrucción del mismo. Dios nos libre, mis hermanos, Dios nos dé la fuerza, Dios tenga misericordia, porque al dejar fuera al Señor, al pensar de que no necesitamos de Dios, ahí empieza, mis hermanos, nuestra propia destrucción. Pero Dios tenga misericordia, Dios nos ayude cada día a pensar con cordura, a pensar, mis hermanos, con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No pensemos, mis hermanos, que nosotros somos mejores por haber, mis hermanos, conocido al Señor, sino al contrario, recibir ese don, esa gracia del Señor como algo merecido, como algo que no lo merecíamos, pero Dios lo quiso dar para la gloria de Él, es para la gloria de su nombre. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nosotros por misericordia, en la medida de fe que Él ha entregado a nosotros, para poder creer en Él, mis hermanos, para la gloria de su nombre, porque el cuerpo, mis hermanos, de Cristo. Pero dice que nosotros somos miembros los unos de los otros, o sea, lo que tenemos, lo que hemos recibido, debemos también ponerlo a disposición para bendecir, para poder beneficiar también a otro, aquel que no ha recibido al Señor, o aquel, mis hermanos, que está pasando necesidad, aquel que está pasando lucha. Dios nos ayude en su misericordia, porque dice, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, todos miembros, mis hermanos, del cuerpo que es nuestro Señor Jesús. Y no olvidemos, mis hermanos, que el Señor, al ser, mis hermanos, el cuerpo, al ser la cabeza de la iglesia, dejó, mis hermanos, un ejemplo para nosotros, un ejemplo de abnegación.
un ejemplo, mis hermanos, de sufrimiento, el cual nos dice la palabra del Señor que debe haber en nosotros ese mismo sentir. En Filipenses dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no tomó aquello como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y se despojó y se humilló hasta los sumos, se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz, una muerte, mis hermanos, despreciable, ya que esa muerte, mis hermanos, la recibían los criminales más malos. Esa muerte recibió el Señor, ese sacrificio es el Señor por nosotros. Esa muestra, mis hermanos, ese ejemplo de humildad nos dejó Él a nosotros, mis hermanos, para que podamos también tener nosotros ese mismo sentir con la ayuda del Señor y no pensar, como decía anteriormente, tener un concepto más alto de sí mismo, sino lo que nos corresponde para la gloria de nuestro Dios. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé la fortaleza. Y dice también el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, si el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, mis hermanos, lo que nos está diciendo, el que sirve al Señor, que lo haga de corazón, el que sirve a Dios, que lo haga con el corazón, que lo haga demostrando, mis hermanos, realmente un amor verdadero al Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, porque de nada nos sirve hacer todas estas cosas, no nos sirve de nada exhortar, repartir, presidir, no nos sirve de nada, mis hermanos, tener misericordia si no lo hacemos de corazón. Por eso también nos dice la palabra del Señor que podemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado, dar todo nuestro dinero a los pobres, pero si no lo hacemos con amor, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Dios nos dé la fuerza y nos dé la fortaleza y nos renueve cada día, mis hermanos, para que todo lo que hagamos en la obra del Señor podamos hacerlo de corazón para nuestro Dios. Podamos hacerlo, mis hermanos, mirando a Dios por sobre todas las cosas, no mirándolo a nosotros mismos, no mirando el fruto que puede producir, porque el fruto dice que lo da el Señor. Yo planté, dijo el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos medios solamente por el cual Dios manifiesta su voluntad al hombre y a la mujer. Dios nos bendiga. Y eso mismo lo confirma, mis hermanos, en el versículo 9. El amor, dice, sea sin fingimiento. El amor, lo que damos, lo que entregamos para el Señor, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Dios nos bendiga, mis hermanos. A partir de este pasaje, a partir de este versículo, Pablo suministra una lista completa, mis hermanos, de cómo debe ser el carácter, de cómo debe ser, mis hermanos, el caminar del cristiano. Primeramente exhortando a cada uno en lo personal, diciéndole: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No basta solamente, mis hermanos, no estar de acuerdo con lo malo o con lo que Dios aborrece, sino también nos dice aborrecer lo malo. Debe haber en nosotros, mis hermanos, algo que desprecie aquello, mis hermanos, que ofenda al Señor. Y nótese, mis hermanos, que Él nos manda a aborrecer a los malos, sino a aborrecer lo malo, aborrecer la actitud malvada del hombre, pero no al hombre en sí, no a la persona que actúa de esa manera, sino a la actitud, a la conducta que el hombre que no conoce al Señor hace. Y dice: seguir lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nótese, mis hermanos, que Pablo continúa exhortando a los hermanos, continúa exhortando en lo personal, pero así también, mis hermanos, en la comunión que debe haber en la iglesia del Señor. El amor, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, con amor cariñoso, con algo, mis hermanos, que se note que hay un cariño, mis hermanos, por el hermano, por la hermana. Y Dios nos ayude para que eso no sea algo solamente externo, porque como decía al principio, debe ser sin fingimiento, debe ser de corazón para el Señor. Dios nos bendiga.
y Dios nos ayude. También, mis hermanos, dice en el versículo 11, lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos dé ese fervor, Dios fortalezca ese fervor, ese amor en nuestros corazones. Porque por algo, mis hermanos, Pablo le escribió esto a los hermanos. Tal vez ellos estaban sirviendo al Señor, tal vez estaban haciendo las cosas, pero no lo estaban haciendo de todo corazón. Tal vez no había un fervor, tal vez no había, mis hermanos, un deseo apasionado por hacer las cosas, sino que lo estaban haciendo de manera monótona, de manera cotidiana. Tal vez estaban haciendo las cosas. Por eso Él les dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y Dios nos ayude, mis hermanos, porque esto es algo que puede llegar, mis hermanos, a la iglesia del Señor, puede llegar a esa frialdad. Recordemos, mis hermanos, el caso de la iglesia en Éfeso, donde el Señor habla también a esa iglesia a través de Juan, y le dice, yo conozco tus obras, tu fervor, conozco tu acción, que has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Él conocía, el Señor reconoce todo lo que ellos estaban haciendo. Todas aquellas cosas el Señor se las reconoce, pero le dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, lo que estaban haciendo, mis hermanos, lo estaban haciendo bien, pero no lo estaban haciendo, mis hermanos, con el amor del Señor. No lo estaban haciendo de todo corazón, no lo estaban haciendo con el primer amor. Por eso Él les dice, por tanto, te invito a que te arrepientas y que vuelvas a las primeras obras, que vuelvas a actuar, pero ya no de manera monótona ni cotidiana, sino de manera intencional, de manera ferviente. Y Dios nos ayuda a nosotros también, porque como hombres, de igual forma, muchas veces pasamos momentos de frialdad, momentos de decaimiento, pero Dios, mis hermanos, puede fortalecer, Dios puede ayudar a aquello, mis hermanos, en nuestros corazones. Dios puede renovar ese fervor, Dios puede renovar ese gozo, puede renovar esa esperanza, esa alegría en nuestros corazones. Pero debemos venir a Él, mis hermanos, en humillación. Debemos venir a Él, mis hermanos, con sinceridad. Debemos venir a Él, mis hermanos, con un corazón sincero. Dios nos bendiga, mis hermanos, y que haya en nosotros ese clamor que hubo en el profeta cuando dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla a conocer. ¿Por medio de qué, mis hermanos? Por medio de los hijos del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fuerza, y nos dé la fortaleza, y nos dé ese gozo. Como dice en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué debemos ser constantes en la oración? Porque no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestro propio medio, no es por nuestro propio esfuerzo, ni por nuestra propia capacidad. Debemos estar siempre buscando al Señor en oración, como lo hizo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor ejemplo que tenemos, mis hermanos, de oración. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él era Dios mismo. Él era Dios, mis hermanos, encarnado. Tenía, mis hermanos, todo el poder en sus manos. Tenía en sus manos toda autoridad. Pero aún así, mis hermanos, dice que Él constantemente oraba a su Padre, mis hermanos. Constantemente buscaba al Señor. Y si lo hizo el Señor, mis hermanos, ¿cuánto más nos resta a nosotros? ¿Cuánto más necesidad tenemos nosotros de buscar al Señor? Por eso Pablo le dice, constantes en la oración. Y Dios nos ayude, mis hermanos, que no mengue esa oración en nuestras vidas, que no mengue esa oración en nuestro corazón, en nuestra vida diaria hacia el Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos dé la fuerza para poder, mis hermanos, también pasar esas tribulaciones, como dice, sufrido en la tribulación, pero constantes en la oración. Dios nos dé la fuerza y nos dé la fortaleza para poder hacerlo así, para la gloria de nuestro Dios. Versículo 13 también nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todos estos consejos, mis hermanos, vienen de Pablo, para que los hermanos también pudiesen tener una comunión agradable entre el Señor, una comunión, mis hermanos, que realmente se valorara, mis hermanos, la bondad, se valorara la misericordia, la hospitalidad, que se pudiera compartir, como lo hacían, mis hermanos, al principio, en los Hechos, capítulo 2 en adelante, mis hermanos, vemos como los hermanos, dice aún la palabra del Señor, que tenían todas las cosas en común, y aún dice que nadie decía que algo era de sí mismo, sino que todos lo disponían para las necesidades.
Dios nos bendiga, mis hermanos, qué ejemplo de comunión tenemos en la palabra del Señor. Qué ejemplo, mis hermanos, de unificación nos muestra la palabra de Dios. Hoy día, mis hermanos, donde vemos que la desunión se ve, mis hermanos, aún en las familias, aún, mis hermanos, en los parentescos más cercanos, vemos cómo existe desunión. Dios nos llama a nosotros, mis hermanos, a unirnos en el Señor, a ser como una familia, como un solo cuerpo aún, mis hermanos. Dios nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza para poder actuar, mis hermanos, de esa forma, como un solo cuerpo del Señor. Que si vemos, mis hermanos, la tribulación en el otro, nosotros también podamos sentirla. Si vemos, mis hermanos, la alegría en el otro, también nosotros podamos sentirla, podamos nosotros alegrarnos en el Señor. Como lo habla también, mis hermanos, en Corintios, el cual me gustaría dar lectura también. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se mueven con él. Y si un cuerpo recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Dios nos bendiga, mis hermanos. ¿Qué ejemplo tenemos, mis hermanos? Tenemos en nuestro cuerpo, tenemos el ejemplo, mis hermanos, de unión que Dios quiere de nosotros. Así como nosotros manejamos nuestros miembros, así como nosotros los utilizamos, así como nosotros, mis hermanos, con un miembro cumplimos la necesidad del otro, así, mis hermanos, debe ser en la iglesia del Señor. Todos, mis hermanos, debemos también bendecirnos los unos a los otros. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dice también el versículo 14, bendecid, ahora dice también a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos dé la fuerza para poder también poner en práctica toda esta enseñanza que nos muestra la palabra del Señor. Y como dice también, no solamente los unos a los otros, los hermanos con los hermanos, sino que también dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. No solamente, mis hermanos, la comunión, o no solamente el amor fraternal debe ser a nosotros mismos, sino también aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están extraviados, aquellos que están perdidos, y aún aquellos, mis hermanos, que os persiguen, dice la palabra del Señor. Debemos bendecirlos. Y Dios nos ayude, mis hermanos, porque esto requiere mucha humildad, requiere mucha humildad del Señor para poder amar o para poder bendecir a alguien que le está haciendo mal. El Señor nos dé la fuerza, mis hermanos, porque muchas veces no es fácil, pero así, mis hermanos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él estaba sufriendo,
en la cruz, le dijo al Señor: Padre, no saben lo que hacen. Porque realmente, mis hermanos, esos hombres no sabían lo que hacían. Si hubiesen sabido que era Dios mismo, que era el Hijo de Dios que estaba muriendo en aquella cruz, no lo hubiesen hecho. Por eso el Señor apeló a la bondad del Señor al decirle: perdónales, que perdonaran aquello que estaban haciendo. Así nos ayuda a nosotros, mis hermanos, a rogar, aún por aquellos, mis hermanos, que están actuando mal en contra de nosotros. Como dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces en nosotros está el deseo de hacer la paz, está el deseo de tener paz con lo que nos rodean. Pero muchas veces, mis hermanos, está, mis hermanos, fuera de nuestras manos controlar algún conflicto o controlar, mis hermanos, la actitud de otra persona. Para aún en eso, mis hermanos, nos dicen: lo que dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Que el conflicto, mis hermanos, no sea porque nosotros lo iniciamos, no sea porque nosotros actuamos mal o porque nosotros hicimos algo indebido, sino, mis hermanos, en lo que dependa de nosotros tengamos que buscar la paz con todos los hombres, aún, mis hermanos, con aquellos que nos hacen mal. Como dice: no paguéis mal por mal. Dios nos bendiga, mis hermanos. De esto también habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 38, el cual nos dice también la palabra del Señor. Mateo 5, 38: oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y me gusta mucho, mis hermanos, este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dice, cuando dice que el Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre justos y injustos. O sea, el Señor, mis hermanos, tendría todo el poder para bendecir solamente a los que hacen lo bueno y a los que hacen lo malo, darle mal. Pero el Señor dice que hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor tiene todo en orden. Dios, mis hermanos, tiene todo bajo control. Y llegará el momento, mis hermanos, donde el que hace lo malo recibirá su castigo, recibirá su pago. Pero no de parte de nosotros, mis hermanos, sino de parte del Señor, no de parte nuestra. Por eso, mis hermanos, no nos apenemos, no nos entristezcamos si vemos que el malo prospera de alguna forma, de alguna manera. Entendamos, mis hermanos, que todo eso está bajo el control del Señor. Y Él tiene, mis hermanos, un momento donde Él pagará, donde Él dará retribución, mis hermanos, a aquella maldad. Dios nos bendiga, mis hermanos. Por eso también nos dice el versículo 18: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Recordemos, mis hermanos, que muchos de los hombres que habían llegado a Roma, mis hermanos, había sido a través de una persecución, una gran persecución que hubo en el pueblo, mis hermanos, en el pueblo del Señor, en Jerusalén, y luego también en Roma, mis hermanos, hubo también una gran persecución, hubo una gran, mis hermanos, un momento de persecución contra los hermanos. Por eso Pablo, al iniciar esta carta, habla y le dice a los exiliados en Roma, porque muchos iban, mis hermanos, arrancando, dejando sus casas, dejando sus hogares. ¿Por qué, mis hermanos? Por ser perseguidos por causa del Señor.
Pero Pablo le dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, dándole a entender, mis hermanos, que lo que ellos estaban viviendo estaba siendo permitido por Dios, estaba, mis hermanos, siendo permitido por Él, con un propósito, porque de esa forma, mis hermanos, a través de esa persecución también el Evangelio del Señor se expandió mucho más allá de Jerusalén, mucho más allá de Europa, mis hermanos, del Asia, llegó a todo el mundo, mis hermanos. Y gran parte de ese esparcimiento fue a través de la persecución que recibió el pueblo del Señor. Por eso Dios nos ayude, mis hermanos, a mirar más allá de lo que vemos en el momento, a ver, mis hermanos, más allá de la situación adversa que estamos viviendo, a ver, mis hermanos, que detrás de toda adversidad, dice la palabra del Señor, que detrás de toda prueba hay un propósito también de parte del Señor para nuestra vida. Dios nos bendiga, mis hermanos, Dios nos dé la fuerza y mirar al Señor por sobre todas las cosas, como dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nos bendiga, mis hermanos. El hecho de darle bien a alguien que nos está haciendo mal, mis hermanos, vamos a hacer, mis hermanos, o puede producir vergüenza en aquella persona. Por eso dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso es lo que Dios, mis hermanos, o lo que el Señor busca a través, mis hermanos, de la actitud de nosotros. Si actuamos bien, es muy probable que la otra persona se avergüence y se sienta arrepentido por lo que está haciendo. Por eso el Señor nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Haciendo el bien, podamos vencer el mal con la ayuda del Señor. No seas vencido de lo malo, mis hermanos. Cuando el mal nos vence a nosotros, vamos a actuar nosotros de la misma forma de que la persona que nos está haciendo mal está actuando. Pero ¿cómo debe ser nuestra actitud? Con el bien debemos confrontar aquellas maldades, aquellos, mis hermanos, aquellos vituperios, aquellas cosas, mis hermanos, que nos hacen mal. Con el bien podamos contrarrestarlo con la ayuda del Señor. Porque esto tiene el respaldo del Señor, mis hermanos. Esto es agradable ante el Señor. Esto es, mis hermanos, apreciado por nuestro Dios. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra. Por eso el Señor nos insta a actuar, mis hermanos, de esta manera, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Él, mis hermanos, porque no es por nuestra propia fuerza, como decía al principio, no es por nuestra propia capacidad. En todo esto, mis hermanos, debe estar el Espíritu de Dios, debe estar el Espíritu de nuestro Señor en nuestros corazones, fortaleciéndonos, guiándonos, dirigiendo nuestras vidas, mis hermanos, hacia la buena voluntad del Señor, hacia esa voluntad, hacia ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. No nos cansemos, mis hermanos, de hacer el bien. Si hemos llegado cansados, si hemos llegado tal vez decaídos, sin fuerza, hoy día, mis hermanos, a través de esta palabra, Dios fortalece nuestros corazones. A través de su Espíritu el Señor fortalece nuestras vidas. A través de su Espíritu el Señor nos anima. El Señor renueva nuestro entendimiento. Las cosas, mis hermanos, que muchas veces son confusas para nosotros, mis hermanos, por el Señor, mis hermanos, son aclaradas para la gloria de su nombre. Por su palabra, el Señor, mis hermanos, renueva nuestras vidas para la gloria de Él. Por eso Dios nos bendiga y nos ayude a poder, mis hermanos, guardar esta palabra en nuestros corazones, con humildad, con sencillez ante la presencia del Señor. Dios los bendiga y por esta palabra le invito a orar, dando gracias al Señor. Aleluya, Padre, Padre, que para siempre nos reine gloria. Ayúdanos a mirar a ella por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, y a dar por la una en medio de la adversidad, y ayuda a reina de la realidad y vamos a dar gracias. De nuestra gracia, para el Espíritu.
Señor, permite con tu promesa santa la conciencia limpiar, oh Padre, necesitamos cada día más de ti, Señor. Tu ayuda podamos nosotros Señor, levantar, fortalecerlo en ti, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, de alabanza, de Señor, de alto y glorifica, de amor, de amor, Padre amado, de tu nombre, Señor, contigo confiamos, Dios mío, en ti, Señor, Dios mío, Señor, necesitamos todas las cosas del amor, nuestra vida, Señor, Dios mío, oh Señor, para la gloria de Dios, gracias, Señor, le damos, que el Señor levante esta oración, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, amén, amén. Glorificamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que en el lugar nuestro hermano. Gracias damos por la palabra del Señor entregada esta mañana. Dios nos ayude también a poder ser hacedores de ella. Con el himno número 427, alabamos al Señor. No rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven
Señor bendiga esta hermosa alabanza. No rechacemos la verdad, podamos venir a las plantas de Cristo. Y dicen, y salvos seremos. La gloria es para el Señor, que en este lugar nuestro hermano Diego, porque Él despedirá este culto oracional. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, en este día, Padre amado. Este día, Señor Dios mío, que es hermoso, Señor, por el hecho de poder estar en su casa de oración, por el hecho de poder estar, Dios mío, Señor, en comunión, Padre amado, con su cuerpo, Dios mío, Señor. Oh Padre bendito, gracias, Señor, porque usted ha sido bueno hacia nosotros, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, Dios mío, porque sin duda, Señor, Dios mío, no lo merecemos, Padre amado, pero usted ha querido, Señor, Dios mío, bendecir nuestras vidas, Señor, Padre amado, como dice su palabra, Dios mío. Mira cuán grande amor nos ha dado el Señor, cuando siendo aún pecadores, Señor, usted murió por nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, Padre amado. Oh Señor, Dios mío, el cual es ejemplo, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a servirte de corazón. Dios mío, guárdanos, Señor, bendito. Padre amado, de toda maldad, Señor, que hay en este mundo. Señor, Dios mío, ponga su protección en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, Dios mío, también, Dios mío. Padre amado, a llevar, Señor, tu nombre, Señor, Dios mío, a poder ser esa luz, la cual nos dice su palabra, Dios mío. Padre bendito, guárdanos, Señor, fortalece cada vida, fortalece cada corazón, bendice cada alma, Dios mío, necesitado, Señor. Oh bendito Dios, usted sea, Señor Dios mío, atendiendo las necesidades de su pueblo, Dios mío. Padre amado, Señor, te rogamos, Señor, también por los enfermos, los que están, Dios mío, Señor, pasando momentos delicados en su salud, Dios mío. Padre amado, usted sea, Señor, Dios mío, poniendo esa medicina, poniendo, Señor, esa fortaleza, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, creemos que usted es poderoso, creemos que para usted no hay nada imposible, creemos, Señor, que en sus manos, Señor, están todas las cosas, Dios mío. Padre amado, Señor, por eso le rogamos, Señor, nos guarde, nos bendiga, Señor, Dios mío, y nos ayude a seguir adelante, Señor. En sus manos encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones. Rogamos su bendición, esa que emana de lo alto, esa que emana del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de Padre bendiga. Amén.